Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por acá, mi nombre es y en este canal amamos explorar mundos, descubrir historias fascinantes y por supuesto sumergirnos en series que nos roban el aliento. Y hoy, prepárense para un viaje de ensueño, porque vamos a hablar de un tesoro oculto del entretenimiento que ha conquistado corazones en todo el mundo, las series turcas de romance y aventura. Sí, esas producciones épicas llenas de paisajes impresionantes, personajes carismáticos y tramas que te mantienen al borde del asiento. Si son como yo y aman las historias con giros inesperados, romances apasionados y un toque de cultura exótica, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a explorar algunas de las series turcas más adictivas que no se pueden perder. Les prometo que después de este vídeo van a tener una lista gigante para ver. Y antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así puedan unirse a esta comunidad de amantes de las buenas historias. Ahora sí, manos a la obra. Empezamos con una que seguramente ya han escuchado, pero que es un clásico imperdible, Erkenzicus, o Pájaro Soñador en español. Esta serie es una comedia romántica que te robará el corazón desde el primer episodio. Cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre, y Can, un fotógrafo aventurero y dueño de una exitosa agencia de publicidad. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada y a partir de ahí, prepárense para una montaña rusa de emociones. Erkenzicus tiene un encanto especial, una energía vibrante y una química increíble entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. La serie no solo se apoya en el romance, sino que también explora temas como la independencia femenina, la importancia de seguir tus sueños y la complejidad de las relaciones familiares. Además, los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares, capturados con una cinematografía que resalta la belleza de la ciudad y la hace sentir como un personaje más de la historia. Si buscan una serie ligera, divertida y romántica, esta es perfecta para empezar. Es como un abrazo cálido en forma de serie. Continuamos con una serie que combina el romance con el drama y la intriga política, Kara para Aşk, o Dinero sucio y amor. Aquí tenemos a Ömer, un policía íntegro que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas cuya familia se ve envuelta en un turbio asunto de lavado de dinero. Sus caminos se cruzan cuando descubren que sus seres queridos estaban relacionados y empiezan a investigar juntos, revelando una red de corrupción que llega a las más altas esferas del poder. Kara para Aşk es una serie con mucha tensión, giros inesperados y un romance que surge en medio del caos, interpretado magistralmente por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, cuya química traspasa la pantalla. La serie profundiza en temas como la justicia, la lealtad, la pérdida y la lucha por la verdad. La trama es compleja y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final, con cada episodio revelando nuevas pistas y peligros que acechan a los protagonistas. Si les gustan las series con misterio, acción y una historia de amor que supera todos los obstáculos, esta es una excelente opción. Prepárense para noches de insomnio tratando de resolver el misterio. Ahora, cambiamos un poco de género y nos adentramos en un drama histórico con toques de romance, Muhteşem Yzyl, o El siglo magnífico. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y controvertidos de la historia. La historia se centra en la vida de Solimán y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera, desafiando las convenciones de la época y ascendiendo al poder como una de las mujeres más influyentes del imperio. Muhteşem Yzyl es una producción impresionante, con una ambientación cuidada al detalle, vestuario espectacular que refleja la opulencia de la corte otomana y actuaciones memorables de Halit Ergenç y Mary Muzerli. Es una serie que te sumerge en un mundo de intrigas palaciegas, batallas épicas, complots, alianzas y romances prohibidos. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y el precio del liderazgo. Si les gusta la historia, el drama y las series con un gran despliegue visual, esta es una joya que no se pueden perder. Es como viajar en el tiempo y presenciar la grandeza del Imperio Otomano. Cambiamos de aires completamente con Sen Kalkapm, que en español se conoce como Love is in the Air, o Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica moderna y fresca que ha arrasado en todo el mundo, gracias a su tono ligero, personajes entrañables y una historia que celebra el amor y la superación personal.
Sigue la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes ambiciones y sueños de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, obsesionado con el trabajo y la perfección. Su relación comienza con un contrato de matrimonio falso para beneficiar a ambos, pero a medida que pasan tiempo juntos, obligados a convivir y fingir estar enamorados, empiezan a enamorarse de verdad. Senkalkapm es una serie divertida, encantadora y llena de momentos adorables. La química entre los protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, es innegable y la trama es ágil y entretenida, con situaciones cómicas, momentos románticos y personajes secundarios que aportan frescura y humor a la historia. Si buscan una serie ligera y romántica para desconectar y pasar un buen rato, esta es una apuesta segura. Es como una dosis de felicidad en forma de serie. Si lo que buscan es algo con más drama familiar y un toque de misterio, İstanbul Yücelin, o La novia de Estambul, es para ustedes. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una cantante independiente, moderna y llena de vida, que se enamora de Faruk, un hombre de negocios rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa, una ciudad llena de historia y cultura. Süreyya debe adaptarse a la vida en la mansión de los Boran, una familia conservadora con costumbres arraigadas, donde tendrá que enfrentarse a la matriarca Esma Sultán, una mujer fuerte y autoritaria que controla cada aspecto de la vida familiar, y a las intrigas familiares, los secretos del pasado y las tensiones entre los hermanos Boran. İstanbul Yücelin es una serie conmovedora, con personajes complejos y una trama que explora temas como la familia, el amor, la tradición, el choque cultural y la lucha por la independencia. La ambientación en Bursa es preciosa, con paisajes impresionantes y una arquitectura que refleja la historia de la ciudad, y las actuaciones son excelentes, especialmente las de Aslenber y Özkan Deniz. Si les gustan las series con drama, emoción y un toque de realismo, esta es una opción muy recomendable. Prepárense para reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia y la identidad. Y para los que buscan una serie con un toque más oscuro y psicológico, les recomiendo Fi. Esta serie, adaptada de una trilogía de libros muy popular en Turquía, es un drama intenso y provocador que explora las obsesiones, las ambiciones, los secretos y los deseos más oscuros de sus personajes. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor carismático que se obsesiona con una joven bailarina talentosa llamada Duru. La serie explora la manipulación, el poder, la sexualidad y los límites de la moralidad. Fi es una serie visualmente impactante con una cinematografía cuidada y una banda sonora envolvente que crea una atmósfera de tensión y misterio, y actuaciones arriesgadas de Serini Sarkaya y Mehmet Günsur. La trama es compleja y te mantiene pensando mucho después de haber visto cada episodio. Si les gustan las series con contenido adulto, personajes complejos y una atmósfera inquietante, esta es una opción muy interesante. No es para los que se asustan fácilmente. Ahora, si hablamos de clásicos, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, gracias a su trama intrigante, personajes memorables y una producción de alta calidad. Cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, cansada de la vida superficial y materialista de su madre, que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, con la esperanza de encontrar seguridad y estabilidad. Sin embargo, Biter se siente atraída irresistiblemente por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y seductor, y comienzan una relación secreta y apasionada que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie con mucho drama, pasión, traición, intriga y secretos. Los personajes son complejos y la trama es intensa y adictiva, con giros inesperados y un final impactante que dejó al público turco en shock. Si les gustan las series con romances prohibidos, dilemas morales, giros inesperados y un final impactante, esta es una joya que deben ver. Es como una tragedia griega moderna. Cambiando de nuevo a algo más ligero y juvenil, tenemos Güneşi Beklerken, o Esperando al Sol. Esta serie sigue la historia de Zeynep Yılmaz, una joven que se muda a Estambul con su madre Demet y empieza a asistir a un colegio privado exclusivo donde conocerá a Kerem Sayer, un chico problemático, rebelde y popular, líder de un grupo de estudiantes adinerados. La serie explora las diferencias sociales, los conflictos generacionales y los desafíos de la adolescencia. Güneşi Beklerken es una serie con mucho romance adolescente, drama familiar, amistad y momentos divertidos.
La trama es entretenida y los personajes son carismáticos, especialmente los protagonistas, interpretados por Ande Doğandemir y Kerem Bürsin. Si les gustan las series juveniles con un toque de romance y drama, esta es una buena opción para pasar el rato. Es como una versión turca de Gossip Girl. Para aquellos que disfrutan de las historias de época con fuertes protagonistas femeninas, Batam Sensin, o Eres mi patria, es una serie imperdible. Ambientada durante la Guerra de Independencia turca, la serie cuenta la historia de Azize, una madre y esposa valiente y decidida que lucha por sobrevivir y proteger a su familia en medio del conflicto, mientras su esposo, Cevdet, es un oficial del ejército otomano que se encuentra en una encrucijada moral y debe tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su lealtad y su amor por su familia y su patria. Batam Sensin es una serie épica con una producción impresionante, una ambientación histórica cuidada y actuaciones conmovedoras de Halit Ergenç y Bergüzar Korel. Explora temas como el patriotismo, el amor, la guerra, el sacrificio, la traición y la redención. Si les gustan las series históricas con personajes fuertes y tramas intensas, esta es una joya que no se pueden perder. Es como una lección de historia llena de emoción y drama. Y para cerrar esta lista, les recomiendo Çukur, o El Pozo. Esta serie es un drama de acción que se centra en el barrio de Çukur, un peligroso distrito de Estambul controlado por la familia Koval, una poderosa mafia que protege a los habitantes del barrio a cambio de su lealtad. Cuando una nueva banda de narcotraficantes intenta tomar el control del barrio, Yamak Koval, el hijo menor de la familia, un joven rebelde y aventurero que ha estado viviendo lejos de su familia, regresa a Çukur para proteger a su gente y defender su legado. Çukur es una serie con mucha acción, drama familiar, suspense y una banda sonora increíble que incluye canciones de rap y música tradicional turca. La trama es adictiva y los personajes son complejos y memorables, con motivaciones claras y conflictos internos. Si les gustan las series con acción, suspense y una historia de lealtad y sacrificio, esta es una excelente opción. Es como una versión turca de Sons of Anarchy. Y ahí lo tienen. Un recorrido por algunas de las series turcas de romance y aventura que, en mi opinión, no se pueden perder. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Sé que hay muchísimas más series turcas increíbles, pero estas son solo algunas de mis favoritas y creo que son un buen punto de partida para empezar a explorar este mundo fascinante. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado útil e inspirador. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y diverso, así que no duden en explorar y descubrir nuevas joyas. Quizás la próxima serie favorita de alguien esté esperando a ser descubierta. No se limiten a estas recomendaciones, investiguen, lean reseñas, y atrévanse a probar algo nuevo. Y ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál de estas series les llama más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría saber sus opiniones y recomendaciones. Los leo a todos. Compartan sus experiencias y opiniones sobre estas series y si tienen alguna otra recomendación, no duden en dejarla en los comentarios. De esta forma podremos crear una lista aún más grande de series turcas que valgan la pena ver. Y para terminar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y emociones, así que no se pierdan la oportunidad de descubrir nuevas historias y personajes que les robarán el corazón. Adiós.